Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video en el cual les hablaré acerca de un tema fascinante de la óptica, la polarización de la luz. Mi nombre es Víctor Manuel Moreno López, estudiante de Ingeniería Física en la UAM Azcapotzalco, y acompáñenme a descubrir este grandioso tema. Entonces comenzaremos hablando de la polarización de la luz y cómo pasamos del campo eléctrico a la esfera de Poincaré. En esta presentación, primero revisaremos qué es una onda electromagnética. Después analizaremos el concepto de polarización y sus diferentes tipos, lineal, circular y elíptica. Finalmente estudiaremos los parámetros de Stokes y la representación de los estados de polarización en la esfera de Poincaré. Bien, primero recordemos qué es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es una perturbación formada por un campo eléctrico y un campo magnético que se propaga en el espacio y el tiempo. Ambos campos son perpendiculares entre sí y también son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En esta simulación que tenemos aquí, podemos observar cómo el campo eléctrico y el campo magnético oscilan mientras la onda se desplaza, lo que nos permite visualizar el comportamiento tridimensional de la onda electromagnética. Bien, ¿por qué decimos que es una onda plana? Porque todos los puntos están en un mismo plano perpendicular a la dirección de propagación. Tienen el mismo valor del campo eléctrico, es decir, el frente de onda es un plano. Como podemos ver aquí en esta foto, tenemos la representación de una onda cosenoidal del campo eléctrico y del campo magnético. Si tomamos un punto fijo en este frente de onda, podemos ver un plano en el eje XY y podemos ver cómo el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales entre sí y estos a su vez son ortogonales a la dirección de propagación de la onda. Cada frente de onda va a tener siempre la misma longitud, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. ¿Por qué decimos que significa monocromática? Significa que la onda tiene una sola frecuencia. En términos de luz visible, esto equivaldría a ver un solo color. Y en tercero, ¿por qué es transversal? Porque el campo eléctrico oscila en una dirección perpendicular a la dirección en la que la onda se propaga. En nuestro caso, la onda viaja a lo largo del eje Z, mientras que el campo eléctrico y magnético oscilan en el plano XY. Esto es fundamental para entender la polarización, porque la polarización describe exactamente cómo es esa oscilación en el plano transversal. Ahora que entendemos qué es una onda electromagnética, podemos preguntarnos, ¿cómo oscila exactamente el campo eléctrico en el plano transversal? La respuesta la podemos tener a esto que llamamos polarización. ¿Qué es la polarización? En términos simples, la polarización nos dice la dirección en la que oscila el campo eléctrico cuando observamos un punto fijo en el espacio a lo largo del tiempo. Es importante destacar que la polarización no tiene nada que ver con la intensidad de la luz. Una luz muy brillante y una luz muy tenue pueden tener exactamente la misma polarización. La polarización solo describe la dirección de oscilación. Bien, ahora hablaremos acerca de los tipos de polarización. Existen tres tipos principales de polarización: la polarización lineal, polarización circular y polarización elíptica. Cada una depende de la amplitud y la fase relativa entre las componentes del campo eléctrico en diferentes direcciones. Como podemos ver aquí en esta tablita, la polarización lineal nos va a marcar en el plano transversal un vector que oscila en línea recta y su fase puede tomar valores de 0 o pi radianes. La polarización circular va a marcar en el plano transversal un vector que gira en círculo y su fase puede ser más o menos pi medios. Hay que tomar en cuenta que sus amplitudes deben de ser iguales. La polarización elíptica va a marcar un vector que traza una elipse en el plano transversal y vemos que su diferencia de fase pertenece al intervalo de 0 a 2pi, pero excluyendo el pi, porque si fuera pi, tendríamos una polarización lineal. Bien, comenzaremos hablando acerca de la polarización lineal horizontal. Para este tipo de polarización, la amplitud del campo eléctrico en su componente en X tiene que ser diferente de 0 y su componente en Y tiene que ser igual a 0. Su desfase puede ser 0 o pi radianes y el vector oscilará en una dirección fija. Como podemos ver en esta simulación, ponemos un punto fijo, trazamos un plano transversal
y vemos cómo este vector va aumentando y va disminuyendo a lo largo del tiempo mientras la onda se sigue propagando a lo largo del eje Z. Para ver esto más a detalle de qué es lo que marca este vector en el plano transversal XY, tenemos esta otra representación. Este es el plano XY y vemos cómo marca una línea horizontal. Va aumentando, va disminuyendo y puede tomar valores positivos y negativos. Para la polarización lineal vertical, la amplitud del campo eléctrico en su componente en Y tiene que ser diferente a 0 y su componente en X tiene que ser igual a 0. Su desfase va a estar igual marcado por 0 o pi radianes y el vector oscilará igual en una dirección física. En este caso sucede lo mismo que la polarización lineal horizontal. Lo único que vamos a cambiar va a ser el plano. Ahora está oscilando en el plano YZ, como podemos ver aquí. Y lo que va a estar marcando en el plano XY va a ser ahora una línea vertical. Y vemos cómo el vector aumenta y disminuye, toma valores positivos y negativos del eje Y. Bien, ahora les hablaré de la base de la polarización lineal que se basa en el principio de superposición, en el que nos dice que el campo eléctrico es igual a la polarización lineal horizontal del campo eléctrico más la polarización lineal vertical del campo eléctrico. Esto lo podemos representar con la identidad de Euler. En la componente en X vamos a tener una fase φ1. En la componente en Y vamos a tener una fase φ2. Ahora factorizamos una exponencial y notemos que en la componente en Y vamos a agregar una diferencia de fases. Al momento de multiplicarlo por esto nos vuelve a dar esto de aquí. Entonces, aplicando la diferencia de fases, lo anotamos de la siguiente forma. Una vez anotado esto, vamos a hacer una consideración en un punto fijo. Cuando tenemos esto, vamos a despejar Z, que va a ser un punto fijo en el plano de propagación. Y nos quedaría de la siguiente forma. Esto lo sustituimos en la exponencial y noten que solamente nos va a quedar menos omega t. Una vez que nos quede nada más la exponencial de y por menos omega t, lo multiplicamos por la componente en X y la componente en Y nos queda de esta forma. Una vez teniendo esto, ya tenemos la base de la polarización lineal, pero solamente ocuparemos la parte real de la exponencial, quedándonos de la siguiente forma, que sería la amplitud por el coseno de omega t en la componente en X, la amplitud por el coseno por omega t menos una diferencia de fase en la componente en Y. Ahora tendremos una polarización lineal con una orientación de un ángulo azimutal respecto al eje horizontal. Para este tipo de polarización, la amplitud del campo eléctrico tiene que ser diferente de 0. Las amplitudes van a ser las mismas y su desfase puede ser de 0 o pi radianes. Y el vector oscilará siempre en dirección fija. Como podemos notar, en el plano XY las amplitudes van a ser las mismas. En cambio, el desfase aquí es de 0 grados. Entonces, como podemos notar, va a formar un ángulo azimutal con respecto al horizontal, que vendría siendo este de aquí, del eje X al vector. Este ángulo de aquí mide pi cuartos. Si lo vemos en este plano, es un punto fijo, es un plano transversal en el eje de propagación y vemos cómo el vector oscila de forma con orientación de un ángulo azimutal que vendría siendo uno de aquí, este de aquí. Y ya en tercera dimensión lo veríamos de la siguiente forma. Ahora, la polarización circular izquierda. En la polarización circular izquierda, el campo eléctrico gira con el tiempo describiendo una trayectoria circular. Esto ocurre cuando las componentes del campo eléctrico tienen la misma amplitud y una diferencia de fase de pi medios. Como podemos notar en estas ecuaciones, las amplitudes son las mismas, entonces factorizamos la amplitud de la componente X y en la componente Y. Si ponemos esta diferencia de fase en la componente en Y, nos daremos cuenta que el coseno de omega t menos pi medios nos va a quedar seno de omega t. Entonces, aquí en esta representación, en este dibujo,
La flecha en color rojo representa la componente en X, mientras la flecha en color azul representa la componente en Y. Cuando empezamos a darle valores a omega t, nos daremos cuenta de cómo va girando la polarización, bueno, el plano en el que está. Entonces, si omega t valdría 0, solamente tendríamos una componente en X, que vendría siendo la amplitud. Cuando omega t vale pi cuartos, tiene componente en X y en Y. Entonces sería de este lado. Cuando tenemos omega t, le damos el valor de pi medios, nos daremos cuenta que solamente va a sobrevivir la componente en Y, que sería la amplitud, y así sucesivamente. Y nos vamos dando cuenta que va marcando una polarización circular izquierda, en forma antihoraria. Para ver esto más a detalle, vemos las siguientes simulaciones. Aquí podemos ver, está en el plano XY, cómo forma un círculo, pero en sentido antihorario. Polarización circular izquierda. Y aquí tenemos la representación en 3D. Para la polarización circular derecha es similar al caso anterior, pero el sentido de rotación es opuesto. La diferencia de fase entre las componentes del campo eléctrico es negativa. Entonces, si metemos esta diferencia de fase en la ecuación del campo eléctrico que obtuvimos de la base lineal, nos daremos cuenta que ahora nos va a quedar la componente en Y, pero ahora negativa. Y cuando empezamos a dar valores, nos daremos cuenta que va a empezar a girar en sentido horario. Para ver esto más a detalle, las siguientes simulaciones nos ayudan a visualizarlo un poco mejor. Ahora vemos que en el plano XY empieza a marcar una trayectoria circular derecha en sentido horario. Y si lo vemos en forma tridimensional, vemos esto de aquí. Para la polarización elíptica horizontal izquierda, tendremos una diferencia de fase de pi medios. Y veremos que la amplitud de la componente en X tiene que ser mayor a la amplitud de la componente en Y. Esto es lo que nos marcará la forma de la elipse. Cuando empezamos a darle valores a omega t, veremos cómo los vectores van siguiendo la trayectoria hacia la izquierda en forma antihorario. Entonces la elipse giraría hacia la izquierda. Para ver esto más a detalle, tenemos estas simulaciones, donde en el plano 3D, bueno, en el plano X, Y, Z, vemos en un punto fijo cómo está rotando hacia la izquierda. Y si tomamos este punto fijo, en el plano XY nos representaría esta elipse que va girando hacia la izquierda. Para la polarización elíptica horizontal derecha, tendremos una diferencia de fase de menos pi medios. Y en este caso la amplitud de la componente en X tiene que ser mayor a la amplitud de la componente en Y. Noten que ahora tendremos un signo menos que saldrá cuando hagamos esta diferencia de ángulos del coseno. Entonces, cuando comenzamos a darle valores a omega t, veremos que cuando omega t es 0, empieza aquí, nada más hay componente en X, empieza a girar hacia la derecha en sentido horario y nos sigue formando una elipse horizontal, pero ahora va a girar hacia la derecha. Para ver esto más a detalle, tenemos estas simulaciones, donde vemos en el plano X, Y, Z cómo va girando en un punto fijo. Y si ese punto fijo lo ponemos en un plano XY, vemos cómo se va generando ahora una elipse horizontal que gira en sentido horario, o sea, hacia la derecha. Para la polarización elíptica vertical izquierda, tendremos una diferencia de fase de pi medios, pero aquí las amplitudes van a cambiar. La amplitud de la componente en X tiene que ser menor a la amplitud de la componente en Y. Cuando comenzamos a darle valores, nos damos cuenta que ahora la elipse empieza a girar en sentido antihorario, pero se está formando ahora una elipse vertical. Para ver esto más a detalle, en estas simulaciones podremos notar cómo se comporta en un punto fijo. Para la polarización elíptica vertical derecha, tendremos una diferencia de fase de menos pi medios y las amplitudes se siguen conservando. La componente en X tiene que ser menor a la amplitud de la componente en Y.
Aquí noten que en la ecuación igual vuelve a salir un signo menos, que es la diferencia del coseno de omega t menos más pi medios. Por este menos menos es más. Entonces comenzamos a darle valores y vemos que esta elipse igual sigue siendo vertical, pero empieza a girar ahora a la derecha. Si le damos valores a omega t, aquí los podemos ver cómo están descritos. ¿Qué valores va tomando? Para verlo en esta representación, en el plano x, y, z, en un punto fijo vemos cómo la elipse se va moviendo y va marcando una línea vertical derecha, perdón. Y en el plano x, y vemos cómo se forma la elipse vertical y el vector va oscilando y vemos cómo va haciendo esto. Ahora tenemos una pregunta importante. ¿Cómo podemos describir matemáticamente todos estos estados de polarización? La respuesta lo dan los parámetros de Stokes, desarrollados por el físico George Gabriel Stokes en el siglo XIX. Son 4 parámetros que resumen toda la información sobre la polarización. El primer parámetro, S0, es simplemente la intensidad total de la luz. Es la suma de las intensidades en X y en Y. El segundo parámetro, S1, nos dice la preferencia por polarización lineal. Si es mayor a 0, es horizontal. Si es menor a 0, es vertical. El tercer parámetro, S2, nos dice la preferencia por polarización, a 45 grados o a menos 45 grados. Y el cuarto parámetro, S3, nos dice la preferencia por polarización. Si es mayor a 0, va a ser polarización circular derecha. Si es menor a 0, es polarización circular izquierda. Una propiedad importante es que para la luz completamente polarizada se cumple que S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado es igual a S0 al cuadrado. Esto nos dice que los tres parámetros S1, S2 y S3 no son independientes. Para ver esto de manera más clara, veremos las siguientes simulaciones. Como podemos ver aquí en la primera simulación, podemos ver que S1 va a valer 1, S0 va a valer 1, S2 y S3 valen 0, y el resultado de esto nos va a dar una polarización lineal horizontal. En la segunda simulación, vemos que S1 es negativo ahora, S2 y S3 siguen valiendo 0, S0 vale igual a 1, pero tendremos ahora una polarización lineal vertical. En la siguiente simulación, vemos que S1 ahora vale 0, y S2 tiene un valor de 1 positivo, y S3 vale 0. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos a tener una polarización lineal con un ángulo azimutal positivo. En esta simulación de acá arriba, podemos ver cómo el vector S2 ahora va a ser negativo, el parámetro, perdón. Y veremos cómo ahora va a ser un ángulo azimutal negativo, menos 45 grados, o de 135 grados con respecto a la horizontal. Para esta imagen, S1 y S2 van a ser 0 y S3 es el que nos indica la polarización circular. En este caso, como es positivo, tendremos una polarización circular a la derecha. Y si es negativo, tendremos una polarización circular hacia la izquierda. Una vez que tenemos los parámetros de Stokes, podemos hacer algo muy elegante, representarlos geométricamente. Esto nos lleva a la esfera de Poincaré. Si normalizamos S1, S2 y S3, dividiéndolos por S0, obtenemos coordenadas que viven en la superficie de una esfera de radio 1. Cada punto en esta esfera representa un estado de polarización puro. Observemos la esfera. El ecuador donde S3 es 0 corresponde a polarizaciones lineales, que vendría siendo el parámetro S1 y S2. Dependiendo del ángulo alrededor del ecuador, tenemos diferentes orientaciones. Si S1 es positivo, tendremos una polarización lineal horizontal. Y si S2 es positivo, tendremos una polarización lineal a 45 grados. Los polos corresponden a polarizaciones circulares. En el polo norte es una polarización circular a la derecha y en el polo sur es una polarización circular hacia la izquierda. Cualquier otro punto en la esfera que no esté en el ecuador ni en los polos corresponde a una polarización elíptica. Cuanto más cerca del ecuador, más aplanada es la elipse. Cuanto más cerca de los polos, es más circular. Esta representación nos sirve demasiado porque nos permite visualizar de manera intuitiva cómo se relacionan todos los estados de polarización entre sí.
Para ver esto de mejor manera, he preparado una simulación en la que la esfera de Poincaré va rotando y vamos viendo los grados de polarización que se van generando. Hay que recordar que la polarización elíptica va tomando valores. Cuando está cerca del ecuador, empieza a formarse una elipse plana. Y cuando está cerca de los polos, ya sea en ese 3 positivo o en ese 3 negativo, se va haciendo más circular. En conclusión, esta presentación nos permite ver la conexión entre lo teórico y lo práctico, ya sea en aplicaciones para la óptica o comunicaciones, por decir algunos ejemplos. Espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su atención y su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Polarízate.